Shabbat Shalom, hermanos en Yeshua HaMashiach, pueblo del Eterno. Qué gusto me da nuevamente poder llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. O donde ustedes estén. Esta tarde hemos tenido un poquito de problemas con el Wi-Fi y por eso estamos pregrabando esto para después compartirlo con ustedes. En esta tarde estamos a punto de compartir con ustedes la parashá Beshalach. Beshalach, que significa cuando nos dejó ir. ¿Quién nos dejó ir? Cuando, en paréntesis decimos, Faraón nos dejó ir. Y es una parashá que está rica en mucha profundidad de conocimientos, en muchas perlas de Torah, de instrucción y de revelación, que no sé si voy a tener tiempo de compartirlo todo, pero hay todavía mucho que aprender. Mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Le damos gracias al Eterno por todos los maestros que se dan a esta tarea de estudiar, compartir y hacernos llegar los mensajes ya simplificados para que nosotros podamos hacer nuestros propios estudios y tener un poquito más de tiempo para dedicarlo al estudio, pero ya en una forma simplificada. Ese es nuestro deseo. Eso es nuestro deseo cuando nosotros aprendemos de diferentes recursos y también nos damos al estudio extrayendo diferentes cosas también, para que cuando esta información llegue a ustedes sea un manantial de conocimiento del cual ustedes puedan tomar e inmediatamente poner a utilización. El Eterno sea engrandecido. El Eterno sea engrandecido y aquí vamos un poquito más adelante. En esta semana celebramos Tu Bishvat, que es prácticamente, dicen algunos, el Día de los Árboles en Israel, pero realmente esto es algo bíblico. Esta es la celebración del Año Nuevo de los Árboles, que antiguamente esto marca el tiempo, ¿verdad?, de los frutos nuevos, de cuando se podía empezar a comer de los árboles que habían sido sembrados tal vez 3 años con anticipación. Entonces es una enseñanza un poquito más profunda y la vamos a dejar para otro momento, pero lo que podemos extraer de esto es que cada árbol que da un fruto, digamos en este caso frutas, un árbol que da frutas frescas, frutas para comer, también se puede extraer jugo. Se pueden traer un néctar de esa fruta que refresca, que alimenta. Nosotros somos árboles cuyos frutos son nuestras acciones de justicia. Y qué mejor manera de demostrar que Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que vino a pagar el precio por nuestra redención, que ya está viviendo en nosotros, nos da de su savia, de la savia del árbol de la vida, de la Torah, la esencia de ese jugo, de ese químico tan importante espiritual, para que nosotros podamos fluir en frutos, dando frutos de acciones de bondad y justicia, de amor, de gracia, de perdón. Esos son por decirlo de esta manera, como lo podemos transmitir a un ámbito espiritual. Compartamos a Yeshua, compartamos nuestras experiencias, porque de esa manera podemos también empezar a contar los nuevos frutos que cada año podemos ir cultivando o podemos ir sembrando nuevos árboles de justicia. Cada vez que nosotros sembramos la palabra del Eterno en una alma que no conoce a Dios o que conoce a Dios y que nunca se ha pegado, nunca se ha acercado al Eterno de una manera especial, y a través de nuestro testimonio, a través del evangelio que nosotros practicamos y enseñamos, que esas personas se conviertan en árboles de justicia, porque reciben a Yeshua y deciden caminar en su Torah, siguiendo sus ejemplos. Así es de que tuve una gran felicidad
No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta de eso. Yo estoy seguro de que muchos en el mesianismo están muy conscientes de esta fecha, pero si usted no lo sabía, considere estudiar un poquito acerca de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Vamos a hacer un resumen de la paracha antes de entrar de ella. Pero antes de eso vamos a hacer la oración. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, el bendito, tú serás bendito para siempre. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, quien nos encontraste entre todas las naciones y nos diste de tu Torah, nos diste tus instrucciones. Bendito, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, dador de la Torah, dador de las palabras de los profetas, dador de las palabras del Mesías, de sus talmidim, de sus discípulos, de todas las palabras, de toda la palabra, de tapa a tapa de la Biblia. Gracias, Padre. Gracias por tu bendita gracia. El resumen de la parashá Beshalach. Un corto tiempo después que los hijos de Israel, Bené Israel, salieron de Misraim, Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran encajonados, atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Dios les dice a Moshe que levante su bastón por sobre el agua y el mar se abre dejando pasar al pueblo judío, al pueblo hebreo. Una vez que el pueblo hebreo pasó al otro lado del mar, se cerró, ahí dispensen la ortografía, que debería decir cerró sobre el ejército egipcio, ya que el faraón había ordenado a sus soldados seguir a Israel. Moshe y los hijos de Israel cantan una alabanza de agradecimiento a Hashem. En el desierto la gente sufre sed y hambre y repentinamente se quejan de Moshe y Aarón. Se quejan porque los hacen responsables de su carencia. Adonai endulza milagrosamente las aguas amargas de este manantial que le llaman Mara, que significa amarga, y más adelante hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón, o tocarla, mejor dicho, con su bastón. Cuando tienen hambre, Dios hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana para desaparecer del campamento israelita por la noche. Los hijos de Israel reciben instrucción para recolectar una doble porción de maná en el sexto día de la semana, ¿verdad? Y en el séptimo día, que es viernes, para proveer para el séptimo día, que es viernes, porque no descenderá maná los días sábados, el día de descanso decretado por Dios. Es decir, en el día sexto, que es el viernes, durante el día hacían la recolección para tener suficiencia para el día séptimo, que empezaba ese día o los viernes a caer el sol. Algunos desobedecen y salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. Hay también algunos juicios que vienen sobre personas por hacer eso. Aarón representa una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para futuras generaciones. En Refidim, el pueblo es atacado por los amalequim, los amalecitas, quienes son derrotados por la plegaria de Moshe y un ejército juntado por Josué. Vamos a seguir adelante y decimos: bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has instruido a indagar, aprender, estudiar las palabras de tu Torah y de toda la Biblia. Gracias. Gracias por esa encomendación. Aleluya. Y te agradecemos, Señor. Lo pedimos ahora que nos dé revelación para entender y darnos fluidez para poder enseñar y que sea de gran bendición para tu pueblo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, pedimos esto. Amén. El enfoque es hermano. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto vayan y conviertan a personas. Vuelvo y repito: por tanto o por lo tanto vayan y conviertan a personas de todas las naciones en talmidim,
sumergiéndolos en la realidad del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y recuerda, estaré contigo siempre, sí, incluso hasta el fin de la era. Esta traducción es textualmente de la traducción en inglés de la Biblia completa judía, The Complete Jewish Bible. Sé que este verso o estos versos son controversiales por esto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no quiero entrar en ese detalle en este momento. A mí me gusta mucho esta traducción porque habla de una realidad. Nosotros creemos en un solo Dios, que nuestro Padre eterno, Hashem, Yahweh es Echad, es uno. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios que se nos ha manifestado en tres diferentes formas. Es decir, sus niveles de relación nos ha vertido en tres diferentes manifestaciones. Entonces, me gustó y creo que es una de las traducciones más, como dijera, más específica para poder entender lo que estamos tratando de llevar. Que Dios, a través de la historia, ha buscado cómo manifestarse al hombre en diferentes facetas para que entendamos su misericordia. Y eso es lo que a mí me mueve. También me mueve el hecho de que hay unas palabras de promesas que nosotros nos tenemos que agarrar de ellas, anclarnos a ellas. Y esto es esta promesa hermosa que está en el verso 20. Y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y recuerda, estaré contigo siempre. Sí, incluso hasta el final de la era. Dios no se ha ido lejos. Dios nunca está lejos de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros, en nuestra calidad de falla, nos alejamos de Él, pero en nuestra calidad de obediencia nos acercamos a Él. Bien dice la palabra de que en la manera que nosotros nos acercamos a Él, pues el Señor se va a acercar a nosotros. Y eso es importante entenderlo. Nuestra vida tiene que ser prácticamente la vida de un Yahudín, de un judío, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista del concepto judaizar, desde el punto de vista de hacer exactamente todas las cosas iguales como los judíos, sino desde la perspectiva del nombre. ¿Qué significa Yahuda o Judá? Significa uno que adora a Dios, uno que alaba a Dios, uno que canta a Dios, podríamos decirlo. Porque qué manera más linda de alabar a Dios que es cuando uno lo adora con canto. Y hoy casualmente, no es casualidad realmente, lo digo de esa manera, de una perspectiva de vocabulario, pero no es casualidad. Este Shabbat es el Shabbat Shirah. Este es el Shabbat del canto, el Shabbat del canto de adoración, el canto que reconoce a Yahweh, quién es Él, que reconocemos a Hashem, que Él es Dios, su calidad completa de Dios, porque en su nombre está revelado todo lo que es Él. ¿Qué es lo que necesitamos que sea Él? Eso es exactamente lo que Él puede ser para nosotros. En cualquier ámbito de vida, de salvación, Él va a estar allí hasta el final. Y me recuerda prácticamente lo que dice en el Santo es el Eterno. Voy a buscarlo por acá. En el Salmo 46. Y vamos a ir casi a lo último del Salmo 46, los últimos dos versos. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A través de nuestras alabanzas y también a través de sus prodigios, a través de lo que Él hace, las gestas. Mira, hermanos, Dios es exaltado inclusive a través de los juicios que Él trae.
sobre las naciones. Pero más evidentemente y más primordialmente es el pueblo del Eterno el que le exalta. Las naciones, el pueblo del Eterno, en todas las naciones lo exaltamos. Cada Shabbat, cada tiempo, cada espacio sagrado, estamos proclamando su nombre. Entonces, será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio, nuestra azúcar es el Dios de Jacob. Y bueno, qué mejor manera que recordemos que tenemos que cantar, inclusive dentro de nuestro más profundo pozo, cisterna emocional, de situaciones, depresiones en la vida. Tenemos que continuar cantando, así como Pablo y Silas estaban cantando después de haber sido golpeados, castigados sin necesidad, desde una cárcel, cantando a medianoche. Y es ahí, desde esa profundidad de problemas, de miedos y de injusticia, cuando uno canta en esas vicisitudes, es que ese Dios dentro de nosotros se glorifica. En esta porción de Beshalach tendremos de la palabra en Shemot, Éxodos 13, 17 al 17, 16, de los profetas veremos Shoftim, jueces 4:4 al 5:31, y en Pacto Renovado tenemos de Mateo 14:22 al 33, y algunos otros que están mencionados acá, como Juan 6:15-71, Primera de Corintios 10:1-5, no lo vamos a ver todo. Hay un ángulo que estamos siguiendo. Hay un ángulo que estamos tratando de estudiar. Hermano, tu canto hace que se mueva el cielo. Tu adoración al Eterno, tu canción al Eterno, hace que Dios se manifieste en pro nuestro, en pro tuyo, en pro de tu casa, en pro de tu gente. Entonces vamos a empezar ahora yendo a Shemot, Éxodos 13, 17 al 16, y dice lo siguiente. Cuando Faraón había dejado al pueblo ir, es de ahí donde se toma el término Beshalach, cuando nos dejó ir. Cuando Faraón había dejado ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Filistim o filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, porque los iban a contrarrestar, los iban a tratar de parar, pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraim, regresarse a Egipto. Más bien Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto, junto al Yam Suf, que es el mar de juncos, tradicionalmente conocido como Mar Rojo. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Misraim completamente armados. Moshe cogió los huesos de Joseph con él, porque Joseph había hecho prometer a los hijos de Israel que hicieran juramento cuando él dijo, Elohim ciertamente los visitará. ¡Qué fe! ¡Qué fe poderosa! Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Continuamos. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Vamos a ir desglosando un poco a poco esto, pero nada más quiero mencionar estos puntos. Yahweh fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos, de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo.
Es decir, había una consistente promesa que Él le dijo que iba a acompañarlos, que Él iba a ir guiándolos, que iba a ir protegiendo su retaguardia. Y aquí la palabra nos da exactamente como las mismas palabras que Yeshua mencionamos, ¿verdad? En Mateo hace un momento, que voy a estar con ustedes hasta el fin de la era, hasta cuando yo regrese y se termine toda esa, digamos, el tiempo milenario, el reino milenario que Él va a establecer. Y después vamos a saber qué es lo próximo, Él nos lo va a informar. Pero aquí también la misma Torah nos dice que Dios mantuvo una promesa consistente. Ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Yo no sé si usted se alegra con eso, pero yo digo a eso, Baruch Hashem, bendito su nombre. Bendito sea su nombre. Beshalach es la 16ª porción en el ciclo de porciones de la Torá, en el ciclo de estudio anual. Los israelitas son hechos libres y por primera vez en 430 años inician su jornada hacia la libertad saliendo de Egipto. El nombre antiguo de Egipto para algunas personas que tal vez lo miran por primera vez es Mizraim. ¿Qué significa Mizraim? Eso significa que es un lugar de limitaciones, de estrechez. Aunque el pueblo de Israel residía en el área llamada Goshen, porque ahí fue donde les otorgó el faraón, le dio esa autorización a Joseph. Pon a tu familia, a tu padre y a tus hermanos en el área de Goshen. ¿Okay? Aunque Goshen significa prácticamente lo mejor y era de lo mejor de las tierras de Egipto, no dejaba de ser ese lugar, el gueto donde vivían los esclavos. La sección donde vivían los esclavos. Es importante establecer que desde que Joseph fue traído a Egipto y vendido como esclavo hasta el momento que una nueva dinastía faraónica se levantó, pasaron 220 años en la economía próspera, siendo parte funcional, activa de la economía egipcia. Que también entendemos que la economía egipcia, no hablando necesariamente de Egipto como país, pero del sistema mundano, del sistema de los hombres, ¿verdad? Siendo parte de esa economía, la cual los mismos hebreos crearon. ¿Cómo lo crearon? Fue a través del sistema bancario que estableció con la sabiduría que depositó Hashem sobre Joseph, que se desarrolló estos niveles de administración pública, ¿okay? O gubernamental en Egipto. Llegó de serles confiscado, entonces luego de serles confiscado todo y hecho esclavos, habiendo pasado esos primeros 220 años de opulencia económica, vivieron bajo el cautiverio un total de 210 años. O sea, ahí la suma de 430 años en total, así como lo había hablado cuando Hashem habló con Abraham, hasta la salida de su libertad bajo el liderazgo de Moshe. Voy a leer esto último para reconectar. Luego de serles confiscados todo y hechos esclavos, vivieron bajo cautiverio un total de 210 años, hasta la salida de su libertad bajo el liderazgo de Moshe. De acuerdo a la misma Torá, esta era la quinta generación de hebreos, después de los 70 originales descendientes de Jacob, que vinieron con Jacob cuando bajaron desde Israel hasta Egipto. Sé que algunas cosas ya ustedes las conocen, pero continuamos. En el momento de salir entre la multitud de cada tribu de Israel, el desorden debió de ser inmenso, hermano. Antes de lograr organización para salir como las huestes de Adonai Sebaot,
Cuando dice salieron ordenados como un ejército, o sea, prácticamente salieron ordenados por tribu, salieron organizadamente, no salieron desbandados en un desorden completo, porque eso pues no es simbólico de libertad, sería salir despavorido, como huyendo. Ellos no estaban huyendo. Se había peleado una guerra contundente por más o menos espacios, de acuerdo a los sabios judíos, por lo menos de 365 días. Todo el litigio a través de los 10 juicios, desde el momento que entra a litigar Moshe y Aarón ante el faraón, se toma más o menos un año. Entonces, tomó tiempo. Ellos no iban a salir como que iban todavía vencidos y tenían que correr frente al enemigo. Ellos iban saliendo ordenadamente, con su frente en alto, porque Hashem había peleado la batalla por ellos. Entonces, es importante entender eso. También la alegría y celebración entre niños, imagínense, los adultos, coordinar a los extranjeros que se agregaron a ellos, el ganado, rebaños, camellos, carretas, enseres, utensilios, debió ser un trabajo monumental. Nosotros sé que vemos a veces las películas y imaginamos que esto fue algo rápido, pero eso fue organización monumental. ¿Quién iba a tener cabeza para hacer estrategias de guerra o de una defensa? El pueblo hebreo lo único que pensaba en ese momento era salir de Egipto. Pero Yahweh, hermanos, Yahweh, Hashem, sí pensó en todas estas cosas y aún más. Después de reunirse con el faraón por última vez, Moshe y Aarón coordinaron a los israelitas obedecer a Hashem como les indicó, es decir, seguir todas las instrucciones. Se fueron a Sucot, a la ciudad de donde probablemente estaba la tesorería egipcia, pues Dios se acordó de su promesa a Abraham, que después de ser esclavos y ser librados por mano fuerte, entre señales y prodigios, su generación, o sus generaciones, su descendencia, saldría con mucha riqueza de esa nación. Qué fabuloso que Dios pensó en todos los ángulos, hasta la situación emocional, la situación de provisión, la comida, el salir, la dirección a que seguir para establecer seguridad. Anticipó cómo se iba a sentir el pueblo si encontraba otros ejércitos tratándolos de parar. Se iban a llenar de miedo. Y todas estas cosas nuestro Padre Celestial las piensa. Por eso es importante que nosotros nos demos a la tarea de que cuando las cosas no están saliendo exactamente a pedir de boca, echar un poquito para atrás y meditar si tal vez es la mano de Dios que nos está deteniendo para hacernos recalibrar, repensar el plan. Lo que pidieron los egipcios se los entregaron. Deseaban que se marcharan, es decir, ellos pedían una vez, inmediatamente recibían todo lo que ellos pedían, no a manera que exigían, sino que lo pedían, y como ya los egipcios estaban completamente doblegados por todas estas plagas, especialmente la última, pues no tenían otra función, otra razón, no tenían nada más que negar, tenían que simplemente obedecer y en sus mentes tal vez tratar de evitar otra catástrofe. Dios logró establecer temor reverencial en la tierra de Misraim o Egipto. Yahweh los dirigía de día por medio de la columna de humo, su gloria manifestada, símbolo de Elohim mismo, de ese Elohim invisible que se hace presente, su Shejinah, su presencia. Eso es maravilloso. La presencia del Eterno en medio de su pueblo. Y por la noche alumbraba a su pueblo en la columna de fuego, su gloria manifestada
como luz de su pueblo o como luz al mundo, por juicios, pero juicios para sus enemigos. Es decir, Dios, bendición, luz para su pueblo, luz para el mundo, pero también esa misma columna de fuego se tornaba en juicio para sus enemigos y ellos se acercaban. Entonces, en el Humash, ArtScroll dice lo siguiente: el faraón cambió de parecer, pues aunque en un momento demandó que Moshe y los hebreos salieran de Egipto lo más rápido posible, él siempre pensó que solo iban a un viaje de 3 días. Siempre se gestionó esa posibilidad de ir 3 días de separado de la ciudad para poder levantar adoración y sacrificios al Eterno. Aún sin la intención de regresar, el faraón tenía que estar aterrado por todas las plagas, especialmente por la última, la pérdida de los primogénitos. Y que en ese momento posiblemente aferrarse a los esclavos no fue lo inmediatamente necesario. Lo que él quería era simplemente espacio para poder llevar su luto, para poder llorar. Y tal vez dentro de una depresión profunda dijo, esto es lo último, vamos a dejarlos ir. Pero el faraón tenía que estar aterrado por todas las plagas, como dijimos anteriormente, especialmente la de los primogénitos, que aferrarse a los esclavos y traerlos de regreso sonaba como una locura, porque todo lo que habían sufrido sonaba como algo que él no iba a estar interesado en hacer. De todos modos, Dios decidió mostrar conclusivamente a los hebreos y al mundo entero, porque ahora nosotros, 3.500 años después, y todas estas generaciones que han pasado antes de nosotros hemos sido testigos a través de leer el libro, la Torá, la Biblia, ¿verdad? De que, o sea, nos sirve de testimonio de que Él, que Dios es realmente el amo de todos. Inclusive de aquellos que son desobedientes, inclusive de los ateos que no creen en Dios. Él es el amo de todos. Él es el Señor de todos. Porque como dice la Escritura, de Él son los cielos y la tierra y todos los que hay en ellos. Y que es el Dios que castiga a los malvados, que es el Dios que trae juicio. Dios será glorificado, pero esto requiere que se parta el mar para dejar pasar al pueblo. Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado y hermanos, aunque no nos parta el mar nunca más, aunque Él no haga prodigios tan grandes como los que hizo ante el pueblo israelita saliendo de Egipto, Dios va a continuar siendo el máster del universo, va a seguir siendo el rey. Su hijo Yeshua HaMashiach dijo bien claramente, mi padre y yo somos uno. Y Yeshua hizo muchos milagros que no se han podido volver, nadie los ha vuelto a repetir. Y eso nos deja saber de que realmente hay un Dios capaz de hacer cambios, capaz de mover los elementos para beneficiarnos. Faraón se da cuenta que los hebreos no regresan, su reacción parece sorpresiva porque mientras uno va leyendo el libro, dice, bueno, los dejó ir. Si usted lo lee por primera vez, pero eventualmente nos damos cuenta de que realmente no los ha dejado ir para siempre. Esfordo comenta en un Midrash Haggadah o Haggadah que el faraón mandó espías entre la multitud. Al término de 3 días, los espías regresaron con el informe al faraón de que los hebreos no pensaban regresar a la esclavitud. Por eso su reacción es sorpresiva, porque él se enfada, reacciona como después de ese tiempo, como que tuvo el suficiente momento para respirar y darse cuenta, ¿verdad?, de que estaba perdiendo las fuentes de trabajo, los lomos que levantaron esa nación
por los últimos 200 y tantos años. Rashi agrega que al oír esta verdad le causó a Faraón un cambio de actitud, se refortaleció y se arrepintió de haber dejado ir al pueblo. Faraón tenía que haberse sentido frustrado y arrepentido de su decisión, dejando escapar su fuerza laboral, sus divisas, prácticamente su economía entera. Faraón tenía que vencer su temor, su depresión, y todo lo que le preocupaba tuvo que ser bloqueado para poder ir y recuperar a ese pueblo. Entonces vamos a leer un poquito más adelante como lo establece en Éxodo 14. Pero antes de ir ahí, yo quiero decirle que ese pueblo salió adorando. El pueblo hebreo salió adorando, alabando, glorificando al Eterno. Salieron en orden, pero salieron con júbilo, salieron con alegría. Exactamente como cuando nosotros logramos una victoria, cuando somos salvados de una situación, ya sea económica o se resuelve una problemática. Se resuelve algo que no podíamos alcanzar. Las opciones, las oportunidades que estábamos buscando se nos dan, se desarrollan. Y a veces habíamos perdido habíamos perdido la esperanza. Habíamos perdido la esperanza. Y de repente Dios abrió una puerta. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero se abre. Ya cuando teníamos tal vez los brazos caídos y empezamos a adorar y alabar y agradecer, algunos a llorar. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Y nuestra alabanza es escuchada y recibida en los cielos. Es recibida y llevada ante la presencia del Eterno, quien se agrada de un corazón agradecido. Y mientras nosotros vayamos por el camino alabando y glorificando a nuestro Padre Eterno, a El Shaddai, a nuestro Adonai, a nuestro Señor, siempre vamos a tener elementos que se mueven a nuestro favor, porque Él va a asegurarse de que todo se orquestre para beneficiar a su pueblo fiel, a su pueblo que camina conforme a sus mandamientos, aquellos que obedecen y siguen su instrucción al pie de la letra. No toma mucho esfuerzo, se toma la decisión de ser obediente. Ese camino o esa actitud que dicen es imposible cumplir la ley, bueno, imposible para aquellos que no quieren cumplirla. ¿Estamos diciendo que hay completa perfección? No, vamos a cometer errores. Pero lo importante es tomar la decisión en el corazón de ser un pueblo agradecido que se exige a sí mismo y que toma la decisión con convicción de ser recíproco con aquel que le ha dado libertad, con aquel que le ha bendecido. Las leyes son difíciles para empezar si decimos no son para nosotros. La ley va a ser difícil si decimos esto es del pasado, esto aplica nada más a este pueblo. La ley va a ser inalcanzable e imposible de cumplir si hacemos ojo omiso de aquello que realmente está enfrente, cuando el mismo Yeshua nos dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Éxodo 14, en el Yom Suf, ante el Mar Rojo, habló a Moshe diciendo, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón. Pi-Hahirot es una boca o una playa abierta, es una boca, ¿verdad?, que entra ante este cuerpo de agua, esta extensión de agua. ¿Okay? Migdol es una plataforma natural, o puede ser también una plataforma hecha de mano de hombre. Migdol es una torre, podría ser una loma empinada de donde uno puede observar. Y entonces, y Baal Zephón es una área donde estaba localizado uno de los Baales que no habían sido vencidos en el área en la ciudad, en Egipto, cuando ellos
Cuando Dios, mejor dicho, estableció su litigio contra todo el panteón de los egipcios, contra todos los dioses de los egipcios. Entonces Baal-Zephón era, como quien dice, el último Baal que no había sido vencido. Ese Baal-Zephón era como aquel que cuidaba los linderos donde empezaba las tierras o el territorio del reino egipcio. Entonces, es para que tengamos un poquito, cuando leemos eso, no son simplemente nombres, son coordenadas, porque Dios le está diciendo, vas a ir a tal punto, tal punto y tal punto y tal punto. Entonces, está dando ciertas coordenadas, pero tienen una significancia. Dios quiere que se posicionen en una boca, en una playa grande, y al mismo tiempo que le da la posición que va a estar entre, ¿verdad?, Migdol y el mar. Está una plataforma, una torre de división, o no de división, de poder observar, una torre de observación, aleluya, y el mar, y delante de Baal-Zephón, que es este Baal que estaba localizado en cierta área, como demarcando dónde comenzaba ese territorio. Frente a él acampará junto al mar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Los está trayendo al pueblo para que se den cuenta que Baal-Zephón, que es el Dios del norte, el Baal del norte, ¿okay? Va a ser vencido. Los está poniendo a todo el pueblo como testigos oculares de primera fila, si lo podemos utilizar en este contexto metafórico, para que ellos mismos presencien el último de los mohicanos egipcios, por decirlo así. ¿Okay? Y Dios va a la guerra. ¿De qué manera? Baal-Zephón es el que está guardando ese territorio, que termina ante el mar. Algunos historiadores dicen que ese Baal-Zephón que estaba al otro lado del mar muerto, en una colina, la más alta, porque desde ahí era que comenzaba el territorio egipcio en la antigüedad. Algunos dicen eso, ¿okay? O algunos están en contra de ese asesoramiento. Pero vamos a continuar. Verso 3. Y Faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están extraviados por el país. Ellos están perdidos, ellos no saben por dónde salir, porque ellos saben que están caminando por áreas bastante bien arrinconadas entre montañas secas, montañas completamente que no son productivas. Eso es el desierto vivo, caliente, inhóspito. ¿Okay? Ellos están extraviados por el país y el desierto los encerró. Podemos inclusive, podemos tomar de que están aturdidos por el sol. ¿Okay? Verso 4. Yo endureceré el corazón del faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio del faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, Yahweh. Y ellos hicieron así. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido. Es decir, vamos a parar acá. Ya Hashem le mencionó al líder del pueblo hebreo, a Moisés, que esto va a suceder. Ya Moisés ya recibió en anticipación, se le pasó la información de que esto va a suceder y que el faraón lo va a perseguir, pero que Dios lo va a vencer. Él ya tiene el conocimiento en anticipación. Entonces ahora, 5. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido y fue trastocado el corazón del faraón y el de sus siervos contra el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Porque hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre. Entonces aparejó su carro y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien
persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. ¿Ok? Pongámosle atención a eso. Pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada, con mano, dice la escritura, que con brazo abierto lo sacó Yahweh de Egipto. Con todo el desarrollo de su golpe, podemos imaginarnos, con todo el desarrollo de su fuerza, lo sacó el Eterno a su pueblo de las garras de la esclavitud. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón en sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, exactamente donde Dios les dijo que estuvieran, al lado de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Estaban ya cerca del Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían en su persecución. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés: ¿por qué? Por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto. En otras versiones dice que acaso no habían sepulcros en Egipto que los trajiste a morir en el desierto. O sea, es una pregunta. Y prácticamente miramos ahí el impacto, lo que están tratando de hacer es traer vergüenza al líder. Es una acusación directa en forma de pregunta, pero es también un efecto del idioma, de la cultura. Con una pregunta se establece, están refutando, están reclamando, están también trayendo, ¿verdad?, un conflicto que quieren traer al líder a vergüenza. Entonces, ¿qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque todo el mundo, todo ser humano, creo que hay muy pocos los seres humanos que pueden decir: no le tengo miedo a la muerte. La muerte es la paga del pecado, es la suma de la desobediencia de Adán y Eva, desgraciadamente. Pero yo creo que es a lo desconocido que más que todo el ser humano tiene miedo. Porque bien lo dijo Rab Shaul, que morir es estar con Yeshua, con Mashiach. El morir para él es ganancia, porque al morirse él está inmediatamente en la presencia de su Salvador, de su Redentor. Entonces, podríamos tener miedo si esta es prácticamente el beneficio que vamos a encontrar, pero la cuestión es la duda. Tanto el impío tiene temor como el creyente tiene temor, porque es esa duda de no saber. El no saber lo que está al otro lado, el no saber. Pero el que tiene convicción, que ha caminado conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Mesías, no tiene temor. Y aquí, que ellos, por miedo a morir, todavía no ha venido, ellos no están sufriendo el ataque, ellos no han sido imbatidos por los egipcios, pero están completamente tan atemorizados que están acusando al liderazgo. Y eso se presenta muchas veces a menudo, que en el momento de la zozobra, en el momento de una aparente desgracia, en el momento de una aparente derrota, los mismos que están más cerca de uno se vuelven en contra. Y aquellos que no decían cosas al principio, en el momento que hay un declive en tu altura, en tu certeza, en tus conquistas, en la manera como uno tal vez ha avanzado, pero se mira en declive por cierta razón, entonces empiezan a tirar piedras, se llenan de valor y se arman de valor a ir en contra, a hacer acusaciones, a criticar, a tratar de hacer menguar a aquella persona. O sea, en pocas palabras, es como decir, tratan de hacer leña con el árbol caído. No lo tratan de levantar. Entonces, en este momento,
han visto la mano de Dios, han visto el ímpetu, en la entrega, el énfasis de un líder como ningún otro, como Moshe Rabbeinu, ¿okay? Y en estos momentos lo ponen en tela de duda. Pero Moshe respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que viste hoy no lo volverás a ver nunca más. Tal vez el COVID atacó tu congregación, a veces el COVID ha causado que se pause, que hay una pausa en tu actividad. Eso no tiene nada que ver directamente en tu liderazgo. No tiene nada que ver, nada, absolutamente nada en tu capacidad, en tu llamado. Eso no hace menguar el ímpetu que está dentro de ti en el servicio al Eterno. No importa si eres el líder, no importa si eres un colíder, no importa si eres uno de los servidores. Lo importante es que sepas que todo tiene una situación, hay una causa, hay un efecto, todo tiene un proceso. Quizás esto va a ser el catalítico que va a levantar otra área que tal vez Dios tenía en su mente o en su plan hacerte levantar en estos tiempos. Porque a veces suceden situaciones en la vida para ayudarte a ver, para ayudarte a recalibrarte, para poder volver a levantarte o ver y observar o tomar en cuenta áreas que no habías visto antes. Crecer en otras áreas. Fortalecerte en otras áreas. Entonces aquí dice: no temáis. Estad firme y vas a ver la salvación que te va a traer Yahweh. Vas a ver la salvación que te va a traer Yahweh. Ahí dispensen, como siempre pasa todos los sábados, tenemos mi perrito que ladra. Y entonces continuamos con la lección. Seguimos con la lección, aleluya. Esto no quería pagar. Pero Moshe respondió así firmemente: ve la salvación, mira la salvación que Dios va a producir, mira la salvación que Hashem va a traer, mira la salvación, ¿ok? Obsérvala, espérala, ¿ok? Porque los egipcios que viste hoy no lo vas a volver a ver nunca más. El COVID que estás viendo hoy, mucha gente está diciendo: ya nunca vamos a vivir normalmente. ¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos la oración al revés para contrarrestar? Nosotros somos llamados a ser un pueblo que empuje las tinieblas hacia atrás. No a que caigamos en la aceptación. Oh, es que está escrito. Pero no está escrito en ninguna escritura. Dice que ante la adversidad nosotros bajemos las manos. Eso no dice la palabra. No dice que nos conformemos con el status quo. La palabra siempre nos insta a que sigamos hacia adelante, que sigamos combatiendo a la oscuridad. Sigue alabando al Señor, sigue adorando al Señor, sigue levantando su gloria, sigue reconociéndolo, que su mano está en todo, en todo. Como decía Job, solamente voy a aceptar lo bueno de Dios y no voy a aceptar lo malo. Y muchos ahí predican de que Dios no permite cosas malas. Miren, hermano, no voy a entrar en una discusión teológica, pero realmente nosotros tenemos que estar preparados como pueblo de Dios para poder para contrarrestar todo lo que venga en contra de la voluntad de Él. Entonces, continuamos. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Entonces, Yahweh dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Por qué estamos clamando nosotros a veces a Dios ya en el momento? Ya nosotros estamos ejercitados, ya hemos orado, ya hemos trabajado, estamos viviendo en fe, estamos viviendo en obediencia. Hay un momento que es para oración, pero el momento de acción es el momento de acción. Y tú alza tu vara, ahí está eso mal escrito también, dispensen. Alza tu vara
y extiende la mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Hay un midrash que dicen de que empezaron a entrar y que las aguas estaban prácticamente ya al pecho. Y los tubos el oleaje, ¿verdad?, del mar estaba empezando a afectar el movimiento del pueblo cuando empezó a abrirse las aguas. Pero tenía que haber la acción de ellos para que se movilizara, ¿ok? Para que activaran la fe activa, la mano de Dios, la gloria, el reconocimiento, la obediencia activa. Tu canción de fe, tu canción de gloria, tu canción de adoración activa que Dios haga cosas, mueve al cielo. ¿Ok? Y dice, ¿verdad? Y será glorificado en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Vuelvo y repito el 17. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren ellos y serán glorificados en Faraón y en todos sus ejércitos, en sus carros y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yahweh. Ustedes me van a glorificar porque es salvación para ustedes, pero también me voy a glorificar por decirlo de esta manera, en la soberbia que el faraón y su pueblo me han demostrado. Yo me voy a glorificar en ellos. Yo me voy a glorificar en ellos. Como él mismo se lo dijo una vez en la parashá anterior, miramos que él dijo que iba a ser un hazmerreír de esa soberbia, porque el hombre muchas veces piensa ser mucho. Piensa que es mucho. Hay mucha soberbia hoy. Hay una creación de una imagen digital o una imagen virtual que muchos proyectan a través de este dispositivo, de que son perfectos, que son intocables, que son esto, que son conocedores, que son... Hay mucho joven que ha caído en esta y comen y están absorbiendo esta imagen, esta autoidolatría que ha trastornado la tela de la familia, la tela de la sociedad hoy. No quieren escuchar a nadie porque se han emborrachado de la imagen que han creado ellos de sí mismos y de la imagen que ellos han creado de una sociedad que creen que todo está correcto, que porque todo este mundo últimamente de personas que no creen en Dios, que no quieren ajustes, que no quieren dar cuentas, que no quieren ser contables, darle cuentas a nadie, no, mucho menos a Dios, la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, no los menciones, porque es ofensa. Y están gozando de los beneficios de vivir en una nación que fue edificada exactamente en una estructura completa de la palabra de Dios. Todas las naciones cristianas alrededor del mundo son las naciones que tienen demostración de avance porque han adoptado los códigos de ética de trabajo, los códigos de ética de moral, los códigos de ética de familia. Y eso la gente no lo quiere apreciar. Ahora se lo autojudican al hombre. Se lo autojudican a filósofos. Y no se dan cuenta que esto es el producto de siglos. De muchas veces, sí, la historia nos cuenta de conquistas, de injusticias, de maltrato, de cosas negativas que el hombre ha hecho a través de la historia con guerras y conquistas. Pero eso era en aquellos tiempos. Nosotros hoy en día no podemos estar viviendo conforme al pasado, porque nosotros somos el resultado de todas las cosas buenas y de todos los errores que se cometieron. Es como decir que al pecador no se le acepte que ha recibido el perdón de Yeshua HaMashiach en su vida, porque simplemente en su pasado fue pecador. Es decir, condenar y seguir condenando a aquella persona que ha sido limpia por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Yeshua, el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros en todo su amor, que no quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, pero entonces que sigamos sacándole los pañales al sol del pasado para poder justificar
de que todos cometemos fallas y que tampoco no somos merecedores del cielo. Estaríamos entonces exponiendo eso, proponiendo esa idea, y eso es inaudito, eso es inaceptable, porque entonces corroe el trabajo celestial, corroe el plan del Eterno, y Dios no va a permitir que el hombre cambie eso. El hombre no va a cambiar eso. Nunca, ni el diablo va a cambiar eso. Aleluya, Baruch Hashem. Estoy predicando, amén. Pero es que esto lo siento profundamente en el espíritu. Está saliendo de esta manera. Entonces dice en el 24, hermanos, para continuar. Pero en la vigilia del alba aconteció que Yahweh miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios, torciendo las ruedas de sus carros de modo que las conducían con dificultad, por lo que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Entonces Hashem dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. 27. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó Hashem a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Saltamos al verso 30. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio, testificó, fue testigo ocular, estuvo de frente, estuvo ahí en primera fila, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios venció a una nación por salvar a su nación. Grande es el poder del Dios de los ejércitos. Entonces continuamos. Esta continúa siendo la historia nacional y milenaria del pueblo judío. Estamos en continuación. Esta continúa siendo la historia nacional y milenaria del pueblo judío en un recuento. Es un recuento o es un agadá del pueblo judío. Es fundamento de la historia judía. Ha sido de sobrevivencia, hermanos. Nosotros los creyentes pensamos que somos muy diferentes al pueblo judío. Todo creyente en el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Padre de Yeshua HaMashiach, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, cuando usted vive conforme a los estándares que Dios nos ha dado a nosotros somos perseguidos, no somos aceptados, somos calumniados, somos a veces, nos toca a veces recibir menos porque hay personas hasta en los trabajos que tienen problemas con nuestro carácter y lo que nosotros demostramos que toman envidia y tratan de hacerle choque, tratan de hacer trampas o bloqueos, etc. Y usted se pregunta por qué. Porque el estándar del carácter de un hombre espiritual es lo que marca una nueva, establece un nuevo ambiente en un lugar. Y hay personas que se sienten, como decimos, se sienten enjuiciados. Se sienten retados por esas cosas y no quieren serlo porque no quieren dar cuentas a nadie. Y cuando tú brillas en la vida con esa luz del Eterno en tu vida, a veces que también quieren apagarla. El rabino Bagia y el rabino Hananel dicen que fue la voluntad de Hashem llevar al pueblo por el desierto
porque de esta manera el pueblo iba a tener oportunidad de ver, presenciar milagros, maravillas y prodigios, lo cual sería la escuela de su fe. A veces te preguntas por qué me están pasando tantas cosas, es para que Dios sea glorificado, pero no podemos darnos a la cantaleta, como dice mi esposa, aleluya, eso es un dicho muy puertorriqueño, no nos podemos dar a estar hablando negativo de Dios o de nuestra suerte, porque estamos falseando el propósito de Dios en nuestra vida con nuestros propios dichos. Es decir, estableciendo tal vez condenas, maldiciones a nosotros mismos a través de unas palabras negativas. Y la palabra maldición suena bastante fuerte, pero en hebreo es leshon hara, estar hablando mal, con una lengua mala en contra de sí mismo, en contra del plan de Dios. Entonces aquí estos sabios dicen que la razón por la cual Dios nos llamó por esos retos del relieve geográfico, de estas penurias, de la persecución y todo, era para que ellos presenciaran aún más su mano poderosa abierta, ¿okay? Desplegada, ¿okay? Completamente en pantalla grande, para que ellos vieran cómo Dios vencía al enemigo, ¿okay? Porque a través de la provisión de agua, vuelvo y un poquito más atrás, lo cual sería la escuela de tu fe, de la fe de ellos, la fe de nosotros también. Cuando estás pasando penuria y tú te paras en fe o te alimentas de la palabra y sigues adelante, pues eso es para alimentar, para fortalecer tu fe, el eje de tu espíritu, de tu alma. Porque a través de la provisión de agua, del maná, la protección constante de los elementos, Dios se mostraría poderoso, omnipotente y omnipresente. Yo no sé por qué estoy cometiendo algunos errores ahí ortográficos, me dispensan. 3.500 años después podemos apreciar con plenitud desde dónde nos ha traído Hashem. Es una bella historia de sobrevivencia y de protección únicamente confeccionada por la mano de Dios de la gloria. Una de las partes en el Agadá, cuando estamos en Pesach, que estamos, ¿verdad?, pasando todo el estudio, reviviendo todo lo que el pueblo judío vivió, porque dice la exhortación en el proceso, ¿verdad?, de la celebración de Pesach, durante el Seder, que todos los que participamos en esa actividad tenemos que sentirnos, remontarnos como que somos ese pueblo que salió. Muchas dicen, pero es que yo no soy judío de nacimiento. Es que eso no tiene que ver, tú has sido injertado a través de Yeshua. Tú has sido injertado a ese árbol común, a esa comunión con el pueblo. Y si no podemos sentir por el pueblo judío, ¿cómo vamos a poder aplicar esa palabra a nuestras vidas? Tenemos que ser uno, así como Yahweh es uno con su hijo Yeshua y Yeshua es uno con su pueblo. Entonces Él nos invita a ser nosotros todos en unión, uno, ser ejad con el Eterno. Es importante que entendamos esto, porque si nosotros no podemos sentir como el judío, ¿cómo podemos pretender sentir por los demás? Tenemos que procurar sentir. Y dice la gente a veces, es que yo no siento nada. Pues tienes que forzarte a sentir. ¿Y cuál es la moral detrás de eso? ¿Cuál es la lección detrás de eso? Se llama empathy, poder aplicar tu vida, poder sentir el dolor ajeno, poder ¿cómo se dice? Asociarte con la calidad humana o con el error humano, con la desgracia humana, con el dolor humano. Eso es lo que nos humaniza más. Eso es lo que nos hace ser portadores de un alma, de un corazón que es sensible. No solamente a la palabra de Dios. ¿De qué vale sentir, percibir y sentir la palabra, hacer de la palabra de Dios algo tan sutil, pero que caigamos completamente en el error de ni siquiera poder ser aptos para aplicar en el momento necesario, porque carecemos de esa conexión espiritual o inclusive emocional. No, hermanos, tenemos que repensar y empezar a ver
estudiar la Biblia desde la perspectiva hebraica, desde la perspectiva judía. Porque fue a esa nación, fue a ese grupo étnico a quien se le entregó, a ese fue que se escribió la Biblia directamente. Ahora nosotros recibimos el beneficio que ellos la escribieron y la han mantenido a través de 3.500 años para que nosotros ahora recibamos todo ese beneficio. No fue escrita a nosotros, pero ahora la podemos hacer también parte de nosotros. Es primera vez en la historia bíblica que vemos esta combinación en todo lo que habíamos leído hasta este momento, ¿verdad? El Elohim del universo decide utilizar a un profeta, es decir, el líder que él escogió, que es la sombra del Mesías, junto al pueblo para que en conjunto los tres generen uno de los portentos más grandes de la historia humana o bíblica. Dios le dice le da la autorización a Moshe: levanta tu mano, levanta tu vara y ahora tú dale ahora también autoridad al pueblo. Dios autoriza al líder y el líder autoriza al pueblo y le dice: Kadima, adelante, procedan. Un Midrash dice que Dios, al partir el Mar Rojo, estableció 12 túneles o caminos, uno para cada tribu. La manera que yo interpreto esto es que Dios está diciéndonos a través de esta enseñanza, a través de este Midrash, que Dios individualmente levantó el ánimo, levantó la dignidad de cada una de las tribus y lo confeccionó en una nación completa que se sentía protegida y orgullosa de tener a un Dios como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Aleluya, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dios no lleva al pueblo por el camino original establecido por la facilidad y ventaja que le daría a cualquiera que decida perseguir al pueblo, porque eso, si es fácil el camino, pues sería fácil la persecución. La Torá registra que el pueblo salió de Egipto armado, y por eso les dije anteriormente, pongan atención, que dice que salió armado, pero eso no establece que esto era armado con herramientas de guerra. Tal vez llevaban algunas cosas referentes a armas, ¿verdad? Pero el pueblo salió de Egipto equipado, esa es una traducción más correcta, con todo lo que pudieran cargar, por ejemplo, comida, provisiones, ropa, ganado, mucho entusiasmo, una fe, pero también podían confeccionarse armas de algunas de las cosas que ellos llevaron, obviamente. La provisión era quizás suficiente para los 11 días de travesía desde Egipto a Canaán, si se iban por el camino real, el camino normal, ¿verdad? Pero Dios pensó en toda estrategia que guerra, si había una guerra posible, ¿verdad? Entonces él iba a tener que defender al pueblo, porque el pueblo también lo quería que se amedrentara, como lo dice la Escritura. Sforno opina que Faraón, informado y recuperado, pensó que los judíos tenían sentimiento triunfalista. ¿Okay? Esto es uno de los sabios, dicen, el Faraón pensó para sí mismo: estos van, este pueblo judío, este pueblo hebreo, este pueblo esclavo, salieron por ahí, van bien confiaditos que en su actitud triunfalista, en su actitud de alegría, ¿verdad? Que van libres, van demasiado distraídos, poniendo atención a su celebración. Y por eso el faraón se llenó de confianza. Él pensó que los hebreos estaban seguros de sí mismos, pensando que su número superior de personas haría imposible para el ejército egipcio, ¿verdad? Es decir, que por él ser un grupo tan grande, un pueblo tan grande, sería más fácil para el pueblo Egipto vencerlo, y que los esclavos no vencerían a los soldados entrenados en la guerra. O sea, es un grupo grande donde van mujeres, niños, ancianos, hay animales, y que por eso pues los soldados iban a tener el relieve alto, por decirlo de esa manera, tener la ventaja de poderlos vencer más rápido. Éxodo 14, 13, 21 dice lo siguiente: luego de días de caminar por el desierto,
Guiados por la nube de Hashem, el pueblo se percata que Faraón con su ejército les persigue. Llenos de temor se queja ante Moisés, esto ya lo vimos, diciéndole que en Egipto también habían sepulcros también, porque era mejor morir sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. Moisés les contesta, pero se entiende que su afirmación es simultáneamente una plegaria al cielo. Es decir, él está contestando, pero Dios que conoce los corazones está asesorando que el corazón de Moisés, mientras él está hablando, dando estas palabras de aliento al pueblo, ¿okay? Contestando ante estas cuestiones y estos reclamos, lo que él está diciendo al pueblo es también es una plegaria que le está elevando al cielo, porque él no tiene la solución del problema. El que tiene la solución del problema es Dios. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos y ved la salud del Señor y ver la salvación del Señor que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, hermano, a veces nosotros perdemos las peleas porque no queremos dejar que Dios se meta al ring. A veces nosotros queremos ser el que se meta a golpes con un peso pesado de problemas, con un problema de peso pesado, con un problema que nosotros tal vez no anticipamos, pero que por nuestra imprudencia tal vez creamos, por nuestros errores, por por simplemente no calcular bien las cosas. Entonces queremos todavía meternos y tratar de solucionar el problema y lo hacemos más grande el problema. Lo hacemos peor. Y a veces es simplemente parar, someterlo al Eterno, pedir misericordia, reasesorar a ver dónde vamos a ejecutar, pero hacerlo con pausa, hacerlo con dirección del cielo, hacerlo con el consejo de Dios. Porque Dios nos dio creatividad, nos dio una mente, nos dio habilidades mentales, intelectos para pensar cosas, pero a veces no lo queremos involucrar a Él. Él no va a meter manos en nuestros asuntos a menos que nosotros lo invitemos. Entonces, si no queremos salir del ring y no le damos la oportunidad que Él entre a pelear la pelea por nosotros, pues entonces vamos a terminar haciendo los mismos errores. Es importante que tomemos este consejo. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me estás dando voces? Di a los hijos de Israel, Kadima. Y eso ya lo dijimos, ¿verdad? Que es importante accionar tu fe, que es importante meter tus pies, tus piernas en el agua, porque es así como demostramos la fe. No podemos esperar que todo se abra como puerta enfrente de nosotros. A veces hay que caminar inclusive llenos de miedo. A veces, porque a veces podemos tener temor, podemos no tener certeza de qué resultados van a tener las cosas, pero tenemos que caminar hacia adelante, porque de otra manera nos vamos a quedar con incógnita toda la vida si no tomamos la decisión de actuar. Entonces, cuando el hombre pone la confianza en el hombre o en la mujer en vez de Hashem, ¿qué es lo que estamos hablando de eso? Que a veces estamos confiando en lo que me dice el experto, en lo que me dice el pastor, en lo que me dice el moré, en lo que me dice el amigo, lo que me dice el compañero de trabajo, porque es algo tangible, es algo a quien yo puedo alcanzar, tocar, llamar. Entonces se vuelve como una realidad tan accesible que se nos olvida que Dios es tan real y tan accesible, aún más cerca, que la misma palabra nos dice que está cerca de nuestra lengua. Entonces, en Profetas, en Jueces 4, 5, 31, no lo vamos a decir todo, pero esta es la historia de Débora, y Débora termina también con Barak cantando una canción de adoración. ¿Okay? Y vamos a desplegarnos un poquito porque no hemos llegado todavía a la canción de Moshe. La canción de Moshe se inicia cuando ellos finalmente pasan al otro lado. Pero queríamos poner esto en perspectiva, en conexión, anteponerlo para llegar a esa conclusión con la famosa canción de Moshe, la canción de Miriam. ¿Okay? Pero
Débora manda a buscar gente dispuesta. Necesitan un líder, necesitan a un capitán, a un general que lidere al pueblo de Israel en contra de este hombre que es César, que es enemigo pues de las tribus de Israel. Entonces, pero vamos a empezar a leer, dice, pero después que murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó a manos de Yabín, rey de Canaán, y reinaba en Azor el comandante de cuyo ejército era Císara, que moraba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. En aquel tiempo juzgaban en Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot. Entonces, una mujer reinaba y estaba haciendo bien las cosas. Ella era la que era la jueza en ese momento. ¿Ves? Y era una líder fuerte, una líder valiente, una líder capaz. Pero ella necesita, ¿verdad? Porque los reyes, si alguien está como reinando, está siendo el juez, el que está impartiendo la ley, el que está juzgando, pues necesita a otro que se encargue de las batallas. Manda a traer, y vamos a saltar al verso 7, y yo atraeré al torrente de Sison a Císara, príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y con sus multitudes, y los entregaré en tu mano. Y Barak respondió, aquí vamos a hacer una pausa, van y buscan a Barak, le ofrecen que quieren que él sea el hombre que dirija al ejército. Entonces ahora que él está enfrente de la líder Débora, le dice Débora, yo me voy a encargar de cebar a este hombre para que venga. Porque de verdad, al ponerse una mujer en un campo de batalla va a decir, esto va a ser suave, voy a vencer a esta mujer. Pero es para atraerlo, para que ahora tú tomes, ¿verdad?, el control. Y entonces le dice, yo atraeré el torrente de Sison, así será príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y con sus multitudes, y lo entregaré a tu mano. Y Barak respondió, si tú vas conmigo, fíjense bien, si él le dice, Barak, si tú vas conmigo, Débora, si tú vas conmigo, entonces iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Algunos historiadores y algunos sabios dicen comentarios que posiblemente él estaba interesado amorosamente en Débora o le atraía, ¿verdad? Otros dicen que era prácticamente porque se sentía tal vez acuerpado en fe por estar cerca a ella. ¿Okay? Eso ya queda a perspectiva de cada quien. Pero lo importante acá es que él está confiando en la presencia de esta mujer, que es la jueza en Israel en ese momento, y está otorgando que su victoria va a depender de ella. Pero fíjense bien que llega el espíritu, inmediatamente salta porque eso no está correcto. Entonces ella le dice, ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Yahweh entregará a Císara en manos de una mujer. Cuando uno lee esto, inmediatamente piensa que se trata de ella misma, pero no es así. Y Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Entonces, nuevamente saltamos un poquito más adelante en el verso 13, por lo cual Císara reunió todos sus carros, ya venía a combatir, ¿verdad? Venían a enfrentarse. Císara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro con todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el torrente de Sison. Entonces dijo Débora a Barak, levántate, que este es el día en que Yahweh ha entregado a Císara en tu mano. No ha salido ya Yahweh delante de ti. Y Barak bajó del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Verso 15, y Yahweh destrozó a Císara con todos sus carros y todos sus ejércitos a filo de espada delante de Barak. Y Císara, bajándose del carro, huyó a pie. Se le escapó en la batalla, a Barak se le escapó el líder. Pero Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno.
el hombre continúa huyendo y llega, vamos a saltar ahí, hasta, ¿verdad?, la tienda de la casa de Jael. Entonces, en el verso 17, Sísera pues había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Yabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y salió Jael al encuentro de Sísera y le dijo: entra, señor mío, entra aquí, no temas. Entonces él entró en la tienda de ella y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: dame, te ruego, un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: quédate a la puerta de la tienda y si alguno viene y te pregunta y dice: ¿hay alguien ahí?, tú le responderás que no. Pero Jael, la mujer temerosa de Dios, una mujer que entendía la sociopolítica y el nivel de bélico donde se estaba gestando, ¿okay?, de estar oprimidos debajo del peso del pie del cananeo, pues querían salir de esa situación. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y haciendo un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta a la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente. Y así murió Sísera. Cayó a manos de una mujer, exactamente como fue profetizado por Débora. Entonces, y hay una canción más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 5 inmediatamente de estos sucesos, que dice: aquel día Débora cantó con Barak ben Abinoam diciendo, por haber tomado, el hijo de Abinoam diciendo, por haber tomado el mando de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, bendecida a Yahweh. Oíd a reyes nobles, escuchad que voy a cantar a Hashem, a cantar salmos a Hashem, al Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Hashem, cuando avanzaste desde el campo de Edom, la tierra se estremeció, los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Y temblaron los montes delante de Yahweh, aquel mismo Sinaí, ante la presencia de Hashem, Dios de Israel. Entonces, cuenta este canto toda la gesta de Dios a favor de Israel y cómo vencieron, porque se extiende más largo, ¿no? Nada más puse un par de versos acá, pero... Y cómo vencieron a Sísera y de cómo un hombre deseó o confió en la presencia de una mujer y no en la presencia de Hashem para vencer. Pero por eso la victoria no la heredó Barak, sino Jael, una mujer. Esto nos debe de hablar a fuentes acerca de la fe. Nosotros seguimos adelante, no podemos poner la fe en un hombre o una mujer, en los consejos de los seres humanos, especialmente si conocemos que dos son espirituales. Y aún aunque sean consejos espirituales, tenemos que ponerlos a filtrar con la palabra del Eterno. Es importante entender esto, porque bien claro dice la palabra en el Salmo, ¿no?, que dice: es mejor creerle a Yahweh que creerle a los hombres, es mejor creer a Hashem que creerle a los príncipes, las personas en autoridad. Entonces, no dejemos socavar nuestra fe en el Señor por tener fe en carne y sangre. Entonces el Señor dijo a Moshe: ¿por qué me das voces, hermano? ¿Por qué damos voces? En el momento de la angustia, si llega ese momento de vicisitud, de problema, es que nosotros ya tenemos que haber recorrido un camino de fe, de oración, de preparación, de establecernos en el Eterno, para que cuando llegue el momento de la zozobra, el momento del reto, estemos preparados para contrarrestarlo. Pero no es el momento de que llegue el problema a que empecemos apenas a poner los primeros ladrillos de fe, los primeros ladrillos de oración, los primeros ladrillos de creerle al Eterno. Es importante entender eso. Entonces, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna
de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba la noche a Israel, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Dios puso una separación completa. Y ayer puse algo en la red social que decía que prácticamente nosotros somos políticos desde que nacemos. Porque la familia nos va a esculpir a la manera de sus creencias, de su cultura. Y esa cultura está llena de religión, está llena de perspectivas, de ética, de la manera como es tu familia. Y eso te aparta y te hace diferente de otras. Y si eres una persona que nació y creció en un vínculo muy creyente, digamos en un vínculo mesiánico, pues tu perspectiva de las escrituras son completamente diferentes que una persona cristiana, ¿verdad?, tradicional. Y así sucesivamente, la persona cristiana es diferente de aquella persona católica, que también se considera cristiana, pero tiene una manera diferente de creer. ¿Ves? Pero al mismo tiempo, esto nos pone en una perspectiva. Dios hace diferencia y Él mismo nos dice que Él nos ha puesto de testigo a los cielos y la tierra, al bien y al mal, a la bendición y a la maldición. ¿Ve? Y nos ha dado su palabra que nos hace diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y Él quiere que escojamos la vida para que vivamos. Eso es Deuteronomios 30, 19. ¿Ve? Y entonces tenemos que hacer decisiones políticas espirituales, político-espirituales, hermanos, que nos hacen diferentes a una cultura que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces acá Él pone una diferencia porque... excuse me, hay un pueblo que ha estado persiguiendo, que ha estado, gloria al Eterno, ha estado esclavizando al pueblo judío y lo está persiguiendo. Y ahora el pueblo está en libertad. Ahora los quieren volver a poner en cautiverio, y el Señor pone una distancia, una separación entre lo que es santo y en lo que es profano. En los que están obedeciendo al Eterno y los que no están, los que están buscando las cosas del mundo. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirara. Se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Yo sé que ya leímos esto. ¿Ok? Simplemente continuamos adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Y nada más estoy poniendo porque esta es otra versión y vamos a leer más o menos en medio de estos versículos. Y dice: huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Yo sé que ya lo leímos anteriormente. Vamos a continuar. Sabemos que Moisés extendió su mano y todas estas aguas se vinieron sobre ese pueblo. ¿Ok? Vamos a continuar hasta la siguiente diapositiva, donde tenemos estas fotos, ¿no?, de todo el caos, que se están hundiendo, que se están prácticamente ahogando todo este montón de soldados. Y me hace meditar cuántas veces nosotros nos ahogamos en los dilemas de la vida y decimos: no tenemos solución. ¿Y sabes qué? Todos nosotros nos encontramos con esos topes, nos encontramos con esas paredes y decimos: no tenemos la solución, no tengo la respuesta. Estoy estancado, no sé por dónde ir. ¿Sabes? No tome vergüenza en reconocer su humanidad y su limitación. No estamos llamados a saberlo todo, hermanos. No estamos llamados a saberlo todo. Estamos llamados a ser, mejor dicho, suplemento unos de los otros. Por eso es que necesitamos escuchar el consejo. Necesitamos aproximarnos, ayudarnos, hablarnos, levantarnos, ayudarnos a entusiasmarnos, especialmente en las cosas del Eterno. Mire, en cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Dios quiere que caminemos en seco.
Dios quiere que caminemos en seco. Nos sentimos ahogados. Nos estamos ahogando en nuestras propias aguas caóticas que creamos. A veces el caos no es el caos en sí, pero en que nos hacemos, como dicen, nos hacemos bolas. ¿Ves? Y en esa confusión creamos arreboles innecesarios que nos ayudan a continuar haciendo dificultosa la salida. Entonces, paremos, escuchemos qué es la voluntad de Dios, pidamos dirección, pidamos sabiduría, que Él nos la va a dar, más allá abundante de lo que nosotros creemos y pensamos. Saltamos al siguiente diapositiva en Mateo 14, 22, 33, y dice lo siguiente: tengamos fe, ¿verdad?, en aquel que puede mover mares y partirlos si es necesario por nosotros. Voy a leer nada más 2 versículos, acá o 3, pero ustedes conocen la historia. Están los discípulos en la barca, están en medio del mar de Galilea, ¿verdad?, porque estuvieron ellos allí, ¿verdad? Mejor lo voy a leer para ponerlo en perspectiva porque perdí el tren de pensamiento, así que lo voy a leer. Seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que se fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Él estuvo enseñando, ¿verdad?, frente al mar. Eso es lo que quería decir, se me fue en un momento. Pero él los manda que él los va a encontrar al otro lado. Entonces los manda adelante. Se van navegando ellos y los toma una tormenta. Y la tormenta pues está azotando a la barca. Entonces, ya nosotros conocemos esta historia. Pero del 25 en adelante y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. Estaba la tormenta, estaba el viento, estaban las olas. Pero él se fue caminando por las aguas. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre las aguas, se turbaron y dijeron: esto es un fantasma. Saltamos al 27. Pero enseguida les habló diciendo: tengan ánimo, que soy yo, no teman. Pedro entonces respondiendo dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, que yo pueda caminar como tú sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Yeshua, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. El experto en natación, el experto en ser un pescador que conocía el mar de Galilea perfectamente como la palma de su mano, se llenó de temor. Al instante Yeshua extendió la mano y trabó de él y le dice: falto de fe, ¿por qué dudaste? Y yo le explicaba una vez a la congregación de que no es que el Señor lo agarró de la mano y los pasó arrastrando por las aguas, sino que él lo agarró de la mano, lo levantó y lo puso a caminar nuevamente con él. Porque eso es prácticamente lo que nos está diciendo esta historia. Él estaba caminando, perdió fe, pero después llega Yeshua y lo levanta. Y después lo sube a la barca. Es decir, él no lo llevó remolcado. ¿Okay? Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en el barco lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, hermano, ¿a quién vamos a creer? Tus problemas son tus problemas. Las situaciones adversas, tus ánimos, tus depresiones, todas estas cosas pueden tomar en un momento un nivel alto en tu vida que te bloquean por completo, pero lo importante es que sepas que no estás solo, que Él te dijo que Él va a estar contigo para siempre. He repetido algunas de las frases, de algunos de los versos, ¿verdad?, para hacernos ver que en medio de las aguas, en medio del mar, en algo terrible que ellos no habían acostumbrado, nunca han visto una cosa esta. Ellos mismos pasaron, el pueblo de Dios, pasaron pensando: nos va a caer esta agua encima, nos va a ahogar. Pero obviamente tuvieron fe de que Dios las abrió y Dios las abrió con el propósito de que ellos pasaran. Entonces mi punto es, mi consejo es, mi mensaje para ti hoy es: si Dios ha abierto las puertas, si Dios ya ha abierto las aguas del mar para ti,
Kadima, siga hacia adelante. No importa que hayan dificultades, no importa que hayan tumbos o olas, no importa. Si se abrieron para ti, si te ha llamado, vas a seguir adelante. Vas a seguir hacia adelante. La creatividad va a surgir siempre y cuando la pidas. Te la va a dar abundantemente. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él, en el nombre del Hijo de Dios, y entonces el Padre nos lo va a otorgar. El cántico está en el Éxodo 15, donde dice que iba el cántico de Moisés, y dice lo siguiente: entonces Moshe y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico. Una vez que pasaron todos al otro lado y todos los egipcios cayeron, ¿verdad?, muertos debajo del colchón de agua que el mar se vino sobre ellos. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico para Hashem y cantaron o hablaron diciendo: cantaré a Yahweh porque ciertamente ha triunfado, el caballo y su jinete arrojó al mar. Ya es mi fortaleza y mi cántico y me ha sido por salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Ya Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Arrojó al mar a los carros, al faraón y a su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y después dice aquí abajo en amarillo, en el 11, ¿quién como tú? Ese es el Micaboja, ¿verdad? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahweh? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Después seguimos adelante hasta el 18. Reinaré eternamente y para siempre, porque cuando la caballería del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en medio del mar, Yahweh volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en seco en medio del mar. 20 y 21. Entonces Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danza. Y Miriam les respondió: cantad a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, el caballo y al jinete arrojó a la mar. Y nosotros sabemos que conocemos esta canción. Vamos hacia adelante. Siguiente diapositiva y miramos, ¿verdad?, aquí cuando están danzando las mujeres de Israel. Y nosotros hemos cantado muchas veces esta canción en las congregaciones. Nos hemos, aleluya, alegrado. Entonces, no sé cuánto tiempo realmente me queda. Amén. Entonces vamos a dejarlo acá y vamos a continuar más adelante. Para este miércoles continuamos porque tenemos que hablar mucho acerca de lo que significa el canto de gloria que tú le das al Eterno. Me despido de ustedes. Shalom. El pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe aquí en el Metroplex, Texas. Shalom. Se les ama, pueblo de Dios.